Después de este pequeño impasse para cambiar a los miembros de la mesa, vamos a continuar con la última de las mesas, de las presentaciones de la mañana de hoy. Es la mesa coloquio sobre iniciativas de innovación informática. Estuvimos viendo distinta evolución a lo largo de la jornada de hoy. Estuvimos viendo temas de seguridad y ahora vamos a ver también un poquito cuáles son las perspectivas de futuro y de innovación informática. El primero de los ponentes que nos acompañan es Félix Martín Gordo, subdirector de Sistemas de Información Sectoriales del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a hablar de una de las tendencias más en boga en los últimos tiempos, como son las Smart City y su impacto, el impacto de las TIC en el futuro de las ciudades a través del proyecto MINT, Madrid Inteligente. Félix, cuando quieras. Entonces, he traído un vídeo para, de alguna manera, ilustrar para empezar un poco la presentación y para contextualizaros de qué es el proyecto MIN, y después, un poco después de ver el vídeo, lo que, si os parece, vemos el... ¿No tiene sonido? Ay, qué pena. Sí, no hago solo la presentación. Sí, vale. Lo ponemos desde el principio, sí, sí. Bueno, pues el vídeo lo que va recorriendo de alguna manera es cuál es el alcance del proyecto, un poco contextualizando dónde estamos. Estamos hablando de Madrid, del tamaño del Madrid y el tamaño a nivel de principales datos que tiene Madrid, que después iremos viendo dentro de lo que es la presentación. ¿Cómo surge el problema dentro de Madrid de abordar un proyecto de Madrid Inteligente, un proyecto de infraestructura de Smart City en base a un cambio sustantivo que se produce en el Ayuntamiento de Madrid, que es que se empiezan a consolidar contratos dentro de 5 contratos integrales en los cuales se consolidan todos los servicios del Ayuntamiento? A raíz de esta consolidación de contratos, el Ayuntamiento decide en ese momento invertir en tecnología como driver catalizador de un cambio, que es el cambio que se produce dentro de lo que es la propia gestión del Ayuntamiento de Madrid. Esa inversión en tecnología implica que hasta el momento todo lo que es la inversión en TIC está introducida dentro de cada uno de los servicios. En muchos de los casos es una inversión residual y se pasa a invertir en tecnología en una plataforma común para toda la gestión de servicios públicos municipales, que intenta concentrar toda la información de que es del servicio público en un único punto, con objeto de poder inspeccionar el servicio y poder a partir de ahí conseguir los indicadores del propio desarrollo del sistema de información. Entonces, pasamos, si queréis, a la presentación. Como os decía, lo importante es contextualizar dónde estamos. A nivel de ciudades, Madrid debe de ser considerada una ciudad de un orden de magnitud que a nivel europeo es una de las ciudades, unas capitales más importantes que hay a nivel europeo, comparable con ciudades como París, Londres, con lo cual estos números te van diciendo el tamaño que tenemos. Es importante que destacar en este sentido que cuando se aborda el proyecto... Lo que os comentaba, en el momento en el que en el Ayuntamiento el proyecto como tal de Madrid Inteligente no surge como necesidad, sino que inicialmente surge el proceso de optimización del servicio.
la optimización del servicio surge en el momento en el que aparece la crisis y es necesario optimizar los pocos recursos que hay dentro del ayuntamiento con el planteamiento de recortes en cada uno de los servicios. Con lo cual, se genera un nuevo modelo en la propia gestión de los servicios públicos que implica la gestión de los distintos contratos que dan servicio a los servicios públicos. Y en aquel entonces estamos hablando de más de 140 contratos para cada uno de los servicios públicos y se empiezan a consolidar en 6 contratos de servicio público. Esto implica un ahorro de costes, pero también empieza a haber una estandarización de los procesos, de la forma de gestionar. Démonos cuenta de que previamente a la consolidación de contratos nos podíamos encontrar con que había un contrato que a lo mejor había un operador para lo que es la recogida y vaciado de las papeleras y había otro contrato que lo que se encargaba era de colocar la bolsita de recogida de las cacas de los perros. De manera que tareas que a priori a cualquiera por sentido común se le hubiese ocurrido pensar que podría hacer una misma persona, pues no lo hacía. Esto viene así motivado porque el incremento de servicio va asociado al desarrollo de nuevos contratos, pero no se había hecho la tarea inicial de consolidación. En el momento que se surge la consolidación, inmediatamente se empieza a hablar de si consolidamos los contratos, hay que consolidar la información y hay que consolidarlo de manera que tengamos toda la información de la gestión de los servicios públicos integrada dentro de un único punto, teniendo en cuenta la perspectiva de todos y cada uno de los agentes que están involucrados dentro de la gestión del servicio público. Inmediatamente dices, bueno, pues el ciudadano es el principal agente porque es a quien se le está dando el servicio y en un entorno de Smart City hay que empezar a pensar que si tú automatizas el servicio y empiezas a tener información al ciudadano, hay que ofrecerle transparencia de cómo estás gestionando el servicio y sobre todo en la medida en la que tienes mucha más información, también puedes tener del propio ciudadano un feedback de cómo ve el servicio y cómo puede el ciudadano influir en la propia gestión. Las empresas de telecomunicaciones, porque de alguna manera en esa automatización, pues todo lo que tiene que ver con la articulación de la ciudad en términos de red, pues es esencial, porque en muchos de los servicios hay que plantearlos desde una perspectiva de cómo vas a hacer sensorización. Empresas de tecnologías, en el sentido de nos ofrecían aquel entonces las empresas de tecnología alguna visión integral holística de la ciudad o no, teníamos que construirla. Y sobre todo las empresas de servicios, porque teniendo en cuenta que la gestión de los servicios públicos se hace con un modelo de contrato de prestación de servicio público, toda esa gestión está en manos de las empresas, con lo cual debe de existir una simbiosis entre los sistemas de información de la propia empresa que gestiona el servicio y el ayuntamiento. Entonces, como decía, los objetivos que nosotros queríamos en aquel entonces era principalmente enfocándonos siempre desde la perspectiva del ciudadano, una mayor colaboración en cómo gestionar la ciudad, cómo darle información al ciudadano y a través de eso, después, como objetivo secundario, tener una serie de beneficios que son más de cómo gestiona internamente el ayuntamiento. Objetivos que se traducían en empezar a ver cuál es la trazabilidad y transversalidad de todas las acciones que hay en la ciudad. Es decir, no bastaba con gestionar cada uno de los departamentos, sino que, sobre todo en un ámbito de Smart Cities, hay que empezar a romper lo que son las barreras de procedimiento y de gestión dentro de lo que es el propio consistorio municipal, de manera que haya comunicación y colaboración dentro de lo que es la prestación del servicio. Consolidar los inventarios y tener un repositorio de los activos municipales, es decir, saber cuántos árboles hay, cuántos coches, que lo había, pero no está en común y no se encontraba de una manera transversal dentro de todos los servicios. Esto en un ámbito de un ayuntamiento pequeño
tiene una dificultad, pero en un ámbito como es el Ayuntamiento de Madrid, en el que estábamos hablando, que las cifras que estaba dando inicialmente, incluyendo policías, guardias de tráfico, etcétera, estamos hablando de más de 22.000 usuarios son los que están haciendo los sistemas de información municipal. Entonces, el marco conceptual en el que nosotros nos encontramos es un marco, como decía, que parte del ciudadano, de manera que los servicios desde una perspectiva del ciudadano tienen que guardar una serie de dimensiones de transparencia, gobierno abierto, APIs de acceso al propio sistema de información que va a gestionar esos servicios públicos. Desde el punto de vista estratégico del ayuntamiento, tendríamos que ser capaces de ofertar a cada uno de los gestores municipales una visión integral del estado de la ciudad. Es decir, no bastaba con ver una calle, sino también una calle y qué es lo que está pasando en esa calle, si va a haber una cabalgata, si va a haber una limpieza, si hay que coordinar servicios en un sentido o en otro. Y a nivel operativo, ofrecer esa información también para los propios gestores de la ciudad, que son las empresas. Entonces, en ese momento se planteó esta arquitectura de sistemas de información. Arquitectura compleja que a nivel de grandes bloques funcionales se traduce principalmente en un bloque de relación con ciudadano, una consolidación de información en base de datos de conocimiento, sistemas de gobierno, sistemas transversales para los servicios urbanos y componentes comunes. Voy a pasar rápidamente porque me están atizando, pero básicamente lo importante en estos momentos, tras ser lanzada los trabajos para desarrollar la plataforma, llegamos a una fase inicial en la cual, en esta primera fase, estamos poniendo en marcha el módulo de inspecciones, el módulo de actuaciones, indicadores y certificaciones. Es decir, cómo consolidamos la información de lo que están haciendo cada una de las empresas de los servicios de los distintos contratos integrales, cómo los inspectores municipales inspeccionan cómo está la ciudad, cuál es el estado de la ciudad, porque tenemos que tener en cuenta que los servicios públicos gestionados se gestionan no por fuerza de trabajo, sino por indicadores de calidad, y hay que estar controlando por cada uno de los inspectores pues cuán limpias están las calles en base a una serie de indicadores que se calculan automáticamente y que forman parte de la factura que se le están pagando a las empresas. Estos módulos que comentaba que hemos hecho y que están ya en producción, por un lado, un módulo de indicadores con una parte en tableta en la cual los inspectores salen a la calle y acceden a los sistemas de información municipal para inspeccionar in situ qué es lo que está sucediendo y qué es lo que tienen que inspeccionar de la calle. Un módulo para gestionar las flotas, es decir, para saber en cada momento dónde está la flota de vehículos municipales, en lo que a los contratos se refiere. Un sistema de información geográfica donde se geolocalizan cada uno de los elementos de inventario y las actuaciones que se están produciendo dentro de la ciudad. Un módulo de indicadores en el cual se consolida en base a datos de las actuaciones, más las inspecciones, más el propio indicador de satisfacción ciudadana, unos indicadores que después se traspasan al módulo de facturación y que sirven para realizar la facturación mensual que cobra la empresa, y el módulo de certificaciones. Estos son pantallazos. Y bueno, voy a ir pasando, sigo siendo pantallazos. Al final, a ver, aquí. Resumen. Lo que sí que se ha hecho es definir, aprovechando una iniciativa por parte de la gestión, que era la de la consolidación de los servicios, una serie de contratos y un cambio de modelo enfocado a servicio, definir una estrategia transversal para lo que es la gestión del servicio público en el Ayuntamiento de Madrid, que se ha ido consolidando durante estos 2 últimos años, de manera que se ha conseguido consolidar los contratos de servicios, se ha definido
un modelo de plataforma global para que usen todos estos servicios y puedan ir vertiendo el resultado de su actuación sobre un único punto y de alguna manera poder tener una visión global de cómo están los servicios. Como decía, los primeros hitos de implantación es ya tenemos implantada la plataforma, hemos alcanzado la fase 1 de implantación, que es el módulo de indicadores, inspecciones, gestión de flotas, GIS y certificaciones. En estos momentos estamos en la fase 2, que abarca dos transversales, o sea, dos verticales, que es el módulo de contenerización y el módulo de parques y áreas infantiles, el de mobiliario urbano, pavimentos, puentes y estructura, así como un elemento central que es la base de datos de conocimiento, es decir, donde se van a ir vertiendo toda esa información de estado de la ciudad, así como los históricos, para poder hacer un análisis posterior. Y para la fase 3 nos quedaría más verticales, así como una parte muy importante que es el módulo de análisis de información y sistema de relación con el ciudadano, es decir, cómo nos vamos a relacionar con el ciudadano. Bueno, pues esto es todo lo que he podido enseñaros un poco con el tiempo tan abreviado, pero bueno, da para mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Félix. Lamentamos no tener más tiempo, luego habrá un pequeño ronda de debate que seguramente pues habrá suscitado interés en tu presentación y habrá consulta sobre la misma. Ay, qué pena. Sí, no hago solo la presentación. Sí. El primero de los ponentes que nos acompañan es Félix Martín Gordo, subdirector de Sistemas de Información Sectoriales del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a hablar de una de las tendencias más en boga en los últimos tiempos, como son las Smart City y su impacto, el impacto de las TIC en el futuro de las ciudades a través del proyecto MINT, Madrid Inteligente. Félix, cuando quieres. Entonces, he traído un vídeo para, de alguna manera, ilustrar para empezar un poco la presentación y para contextualizaros de qué es el proyecto MIN, y después, un poco después de ver el vídeo, lo que, si os parece, vemos el... ¿No tiene sonido? Después de este pequeño impasse para cambiar a los miembros de la mesa, vamos a continuar con la última de las mesas, de las presentaciones de la mañana de hoy. Es la mesa coloquio sobre iniciativas de innovación informática. Estuvimos viendo distinta evolución a lo largo de la jornada de hoy. Estuvimos viendo temas de seguridad y ahora vamos a ver también un poquito cuáles son las perspectivas de futuro y de innovación informática. Vale. Lo ponemos desde el principio, sí, eso. Bueno, pues el vídeo lo que va recorriendo de alguna manera es